vamos a empezar a ver algunas soluciones que podemos llegar a tener para el próximo mes, para octubre. A ver. Porque sabemos que en octubre vamos a recibir un salario, en el mejor de los casos siempre va a ser el mismo, entonces Claro. la inflación cada vez nos acorta más esto. Entonces, bueno, vamos a conocer un poco cómo podemos hacer estirar este salario. Principalmente les voy a dar algunas herramientas, como puede ser el presupuesto 50-30-20. Ajá, ¿Qué quiere a ver. decir? 50% destinado a las necesidades. Sí. Sí, a cubrir los gastos fijos que son cada vez más altos. Más allá de la vida que cada uno lleve, lo cierto es que las cuotas de los colegios aumentan, el transporte, los servicios, las prepagas. Y son gastos fijos que uno tiene y que puede recortar hasta ahí nomás. Exacto. Internet. Bueno, Todo, sí. las conexiones, porque hoy por hoy, o sea, no podemos vivir sin internet, estamos Por eso desconectados. digo, hay necesidades básicas. recortes que no se pueden hacer. 30% de deseos, que me gusta la palabra deseo, que esté dentro de un parámetro económico, y 20% de ahorro. Qué difícil, o sea, realmente no estoy conociendo prácticamente personas que tengan un margen de ahorro del Claro, 20% además. que puedan aplicar esto. Claro, pero Mechi, decís que se puede con cierta disciplina, rigurosidad Exacto. y teniendo en cuenta el ingreso de cada persona, ni hablar. Exacto, sí. Ahora después vamos a ver un poco cómo podemos resolver este tema del ahorro con alguna táctica un poco más, digital, que ya tenemos que empezar a aprovechar todo este mundo digital. Pero bueno, en este contexto inflacionario es ajustarnos semanalmente, no mensual. ¿Sí? Porque estamos viviendo, o sea, el dólar, uno de los coeficientes en los cuales lamentablemente estamos viviendo nuevamente por detrás, viendo si sube, si baja, si suben los precios de las góndolas. Bueno, entonces el segundo es la formación financiera como inversión, que a mí me gusta decir una frase de Franklin que dice: una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Aprender estas herramientas justamente nos dan elementos para poder llegar a fin de mes. Claro. ¿Sí? Sí, tener conocimiento siempre suma en cualquier materia, y la financiera... Es acá, es acá donde sí, tenemos que invertir, y muchas veces, o sea, entender que cuando tenemos el conocimiento, cuando tenemos la razón, el pensamiento, esto que justamente está en falta, bueno, es ahí donde tenemos que invertir. Bueno, entonces, saber calcular, ¿no? Saber calcular las tasas de interés. ¿Vieron ahí? O sea, Sí. las estadísticas también de las tarjetas de crédito, cómo están los endeudamientos de las familias con las tarjetas de crédito. Entonces, entender cómo se puede administrar de forma correcta este endeudamiento. Claro. Para no caer en el pago de comisiones y el pago de gastos, el pago de interés, los préstamos. Bueno, Sí, hay mucho también en lo que uno se pierde, el ciudadano común, porque es tan fluctuante todo el tiempo y a veces hay urgencias, ¿no?, de utilizar la tarjeta de crédito para el alimento, como le sucede a muchas familias, y en ese apurón, en esa necesidad, hay mucho que decís, bueno, lo resigno, después veo cómo lo pago, porque hay una necesidad primero. Sí, sobre todo esto que nos atrae, que vienen a hacer las promociones bancarias o la posibilidad de financiar una compra, en donde en un primer punto esa compra es sin interés, pero cuando a uno se le complica llegar, quizás paga el mínimo de la tarjeta, y ahí te encontrás con una tasa que hay que saber calcularla, sobre todo para conocer cuánto va a ser el monto final que uno va a tener que abonar. Exacto. ¿No? Entonces, por ese lado, viene el consejo, Mechi, tener conocimiento, saber lo que estás pagando, en cuántas cuotas, con qué interés, todo eso te permite prever también en tu cuadernito o en tu Excel, llevar adelante las cuentas de la mejor manera posible. ¿Qué más? exacto. Bueno, acá les voy a traer también, o sea, como un dato que es importante, el índice de consumo privado, que es un índice que está siendo relevado por la Universidad de Palermo, en el cual nos informa un poco de cómo está siendo el consumo, ¿sí? Y lo que teníamos en julio era de 13,9. Sí. Y en agosto 5,5. O sea, hubo un decrecimiento del consumo, Muy claramente. Claro. Bueno, control de gastos hormiga, me gusta también. Esto es fundamental. Ese término que de una forma u otra los tenemos todos, ¿no? En el caso de poder. Delivery, café, apps de suscripción. Claro, que uno cuando va capaz a la cafetería, voy a poner hoy, sábado a la tarde, Sí. dice, bueno, puedo darme el gusto de pagar unos 3.500, 4.000 pesos, pero si eso se replica a lo largo de la semana, bueno, termina siendo bastante representativo del gasto. Claro. Exacto, bueno, ahí estuvimos hablando
hablando con parte de la producción, que esto ya se los mencioné en algún encuentro que estuvimos, el gasto hormiga muchas veces no nos damos cuenta. Es ese gasto, para los que recién sintonizan, es el gasto que hacemos a diario y capaz no nos damos cuenta y decimos, bueno, sí, es un chocolate, son unas papitas, pero si empezamos a hacer un Excel y si empezamos a cuantificar, porque hoy por hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un celular y si no, tenemos una libreta. Bueno, traje los dos elementos para que vean que yo uso todo. Para el registro de los gastos. Pero sí, hay que registrar los gastos porque vos ahí te das cuenta cuánto representa al mes. Entonces, ahí está muy bueno poder entender, decir, bueno, ¿qué tal si ahorro? Y si eso lo invierto. Porque después decís, ay, no tengo plata. ¿Pero por qué no tengo plata? Sí, hay gastos que a veces uno hace en el afán de divertirse un poco, de descomprimir tanta tensión y bueno, son necesarios, pero es verdad que a veces se pueden evitar y te ahorras un disgusto propio a fin de mes, ¿no? Cuando ya no tenés más sueldo. Tal cual, o sea, bueno, soy de los que compra por delivery, pero una vez cada tanto, no todos los fines de semana, o sea, o entender también, ¿no? Este gasto que decimos semanalmente, hay que ver cómo está el valor. Entonces, si todo está aumentando, prefiero ir a comprar al súper, bueno, ahí. ¿Cuánto cambia una buena organización, ¿no? Y el disciplinamiento en ese sentido, porque siempre comer comida casera es más sano, es más barato, es mejor en todo sentido, pero necesitas organización para... No, me parece que ahí el tema del delivery influye en el sentido de la falta de tiempo, ¿no? Cuando hablamos de un contexto de pluriempleo, en donde para poder llegar a fin de mes uno tiene que estar trabajando más horas del día, te encontrás con que no te da el horario para cocinar o para ir de compras. Entonces, eso también es una complicación al momento de hacer las cuentas. Uno está trabajando para gastar más, para sostener ese nivel de vida por la falta de tiempo. Y es el círculo que no cerramos nunca. Entonces es como un círculo vicioso que decimos, tengo que trabajar más, horas extras, tengo que, estar más horas, hacer fin de semana, bueno. Sí, implica también para quienes tenemos hijos pagar más jardín o escuela, en el caso que sea institución privada, o niñera, en el caso de un niño o una niña chiquita, o sea, todo por el afán de trabajar más, pero porque es una necesidad sin dudas, pero también después hay otros gastos que tenés sí o sí por tu falta de tiempo, que es lo más valioso en esta vida. Que lo que no se recupera. Llegué a esa conclusión, no se recupera. Bien, compra inteligente como cuarto punto, Mechi, a ver. Sí, vamos con la compra inteligente, que quiere decir aprovechar las promociones, pero aprovechar las promociones si realmente vas a utilizarlo o sumarte. Yo, por ejemplo, suelo hacer las compras a veces con algún que otro vecino, que sé que vive solo, yo vivo sola, entonces sé que no voy a... Entonces le digo, che, hacemos esta compra y le paso, le digo, mira, tengo esta promoción, aparte sumo con tarjetas. Tarjetas que tienen descuento, entonces voy ese día. Entonces ahí voy acumulando un descuento, un tipo de beneficio. Sí, que después sirve, o sea, que puede ser muy bajo quizás el porcentaje, que en el momento parece un ahorro pequeño, y a fin de mes todo suma. Eso también agrego, ¿no? Todo suma, cada pesito. Bueno, y acá el uso estratégico de la tarjeta, ¿no? Que está relacionado con esto último que decías, sobre todo para, pienso en el término cebarse, ¿no? No cebarse. Uno ve las cuotas y dice, este es mi momento, lo aprovecho y quizás termina gastando más de lo que inicialmente tenía pensado. Exacto, va un poco por ahí. En lo que es educación financiera siempre informo que hay que tener estrategia. Por eso mismo hoy agradezco este espacio, porque justamente la idea es que ustedes tengan unas herramientas para el próximo mes, para octubre. Entonces, en octubre, ya saben, empiezan, bueno, tanto de... sé 50, 30, 20. Entiendo que es un gasto hormiga. Empiezo a hacer mi Excel. Desde el celu, y empiezo a entender un poco cómo va esta situación, ¿sí? Esta situación, que es propia, es individual. Sí, y también pensábamos, nos contaba nuestra productora, nos preguntaba, ¿llegamos a fin de mes a ahorrar algo con estos tips? Obviamente depende de la situación personal de cada uno, de su sueldo y demás, y de sus gastos, pero pensando en las vacaciones, que no están tan lejos. Todos merecemos, creo, y deseamos unos días de vacaciones, pero está difícil la cosa. ¿Vos creés, Mechi, que aplicando y teniendo mayor conciencia, porque se trata de eso en definitiva, ¿no? Mayor conciencia y orden en las finanzas personales y familiares, llegaríamos a hacernos unas buenas vacaciones, digo, a la vuelta de la esquina, no importa dónde. Claro. Pero ¿crees que podemos llegar a ahorrar como para irnos? Uno de los temas principales que les voy a decir que siempre trabajo es el tema de la disciplina. Si nosotros somos disciplinados, entendiendo que ese es mi objetivo, entonces voy hacia ahí.
¿qué? Las vacaciones. ¿Me voy a Río? ¿Me voy a Uruguay, a Punta? ¿Me voy a Europa? ¿O me voy capaz a Mar del Plata? O sea, a las termas, Sí, porque sí. también está bueno ir al sur. Bueno, entonces hay que entender, cuantificar y después decir, bueno, este es el monto que quiero llegar. Entonces voy Ese hacia objetivo, eso. claro. Y ahí ¿qué te ayuda esto? El tener una meta te ayuda a justamente ir hacia ese objetivo y decir, no voy a comprar el chocolate, no voy a comprar las papitas, pienso en las vacaciones. Sí, sí, tal cual, no distraerse con gastos que a veces son innecesarios, que tienen que ver más con un gusto. Y también, sumo, Meche, a ver si están de acuerdo mis compañeras, preguntarse 2 o 3 veces si realmente lo necesitas. En el caso de esas compras rápidas que tanto se nos incentivan a estar compulsivos con las compras, más que nada por internet, Sí. pregúntate 2 o 3 veces si lo necesitas de verdad, si te va a dar algún tipo de satisfacción, porque la comida es de ya que la necesitamos para vivir, pero hay otras cosas que se pueden evitar, ¿no? Totalmente. Y que después a fin de mes lo vas a agradecer. Ese es un Exacto. consejo mío. No, está totalmente de acuerdo. De hecho, hice una encuesta y mucha gente me dijo eso. ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿lo necesito? Entonces, muchos agarran y dicen, bueno, una táctica es, lo veo, lo anoto. Claro, espero. Dejo que pase el día siguiente. El día siguiente, si realmente lo necesité, lo compro. Si no, ya me olvidé, listo, ya pasó. Claro. Sí. Sobre todo esos temas de internet, o sea, de las plataformas que nos ofrecen descuento, pero después termina siendo ese gran volumen de gasto que decimos, uy, ¿para qué lo compré? Si ni lo uso. Sí, y teniendo en cuenta que es toda una rueda, ¿no? Que estamos también generando mayor acumulación de desechos en el planeta. Digo, estamos en un momento también en el que hay una mayor conciencia de cuánto se compra y cuánto se gasta en cosas que después o quedan tiradas o en desuso y no hacen más que acumularse en lo que es una gran basura a nivel Sí. mundial, principalmente de la industria textil, pienso. Pero en Sí.